Hecha la introducción, como os anticipaba al principio, hoy vamos a abordar los tres primeros temas. El primero de ellos es la área de la imagen y la vida light. Al final, este es un tema que ahora Chris profundizará un poco más. Lo que aborda es el papel y el impacto que la imagen / fotografía ha tenido y sigue teniendo en una sociedad, sobre todo, abundante de muchas imágenes. Entonces, ahora la dinámica es que antes de entrar en cada tema, le voy a dar paso a Chris para que contextualice un poco la conversación, compartiéndoos los principales hallazgos de cada uno de los temas. Pues bueno, sí que es verdad que al final los protagonistas sois vosotros. Y sí que queríamos un poco contextualizar sobre lo que es la propia temática, ¿no? Porque es verdad que esto viene de una investigación gigantesca que, como bien hemos dicho, es que hemos trabajado junto con Célula, pero necesitamos un poco tener el contexto, ¿no? Y hacer como todo ese camino por el que hemos pasado, ¿no? Y obviamente la primera temática se llama la era de la imagen y la vida light porque todo al final parte de una imagen, ¿no? O sea, la forma en la que siempre nos hemos expresado todos los seres humanos ha sido ha sido de forma visual, ¿no? Pues desde la prehistoria, transmitiendo también, ¿no? Reflejando cuáles son nuestras costumbres, cómo es nuestra forma de vivir. Y al final creando, ¿no? Una realidad conjunta entre todos y una realidad colectiva, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? También con el paso del tiempo? Que al final cuando de repente tenemos en nuestras manos una cámara, el poder que de repente nosotros todas las personas hemos tenido la capacidad, ¿no? De también reflejar y sobre todo, ¿no? Que es el giro que se le da también no solo de captar sino de interpretar, ¿no? A través de los ojos con el que también cada uno de nosotros miramos, pero sobre todo también con el que también luego la gente consume esa imagen, ¿no? O esas fotografías. Hay una intencionalidad detrás, ¿no? O sea, y esto al final también viene de entender, ¿no? Cuando también estamos expuestos a una imagen, de entender cuáles son esas experiencias que hay detrás de esa persona que realiza la imagen, de entender cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cuál es la ideología que hay detrás también, ¿no? Y eso, pues bueno, no solo cae, ¿no? En el peso de las personas, sino también cae en el peso de los medios, porque al final el elegir y el seleccionar también esas imágenes pues tiene un impacto también en la realidad que luego consumen las personas y tiene una influencia hacia ellos. Me gusta rescatar esta quote donde decimos que el mundo está alrededor de mí, no enfrente, porque al final lo que también ha sucedido, ¿no? Es que con esta sobreexposición visual que tenemos también y todo este impacto de imágenes que tenemos, lo que ha hecho también muchas veces es como solo, ¿no? Exponernos a aquello que a priori tenemos como más cercano a nosotros, ¿no? Pero no a lo mejor virar y empezar a ver desde otros ángulos o empezar a ver desde otras perspectivas, y eso es lo que nos enriquece, ¿no? También como personas, para no solo quedarnos con la primera impresión que tenemos o sobre la primera imagen, ¿no? O esa historia que quieren transmitir sobre esa imagen, sino buscar también más allá de lo que hay alrededor o aquello que no se ve, ¿no? Y yo creo que ahí es como la clave, ¿no? Y ahora damos paso también a todos vosotros, porque esa es la clave, ¿no? O sea, que al final muchas veces el hecho de que no se vea o el hecho de que no se capte algo o esa realidad que nosotros mostramos no quiere decir que no exista, sino que realmente no le estamos poniendo el foco a ello. No quiere decir que no exista o no quiere decir que no sea real, ¿no? Y yo creo que es importante que cada vez más, ¿no? Empecemos a generar también imágenes o empecemos a seleccionar también imágenes de aquello que en un principio no se visibiliza, ¿no? a priori en los medios, pero que sí que puede tener un impacto para generar un cambio pues, en la vida de las personas. Y esto yo creo que es un gran caso, ¿no? que es el proyecto de Picolín, para que realmente pues, bueno, se pueda mostrar y expresar también ese ángulo, ¿no? que a priori no estamos viendo, ¿no? En nuestro día a día, y que es importante profundizar sobre esto. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos, vamos a materia. Vamos a pasar con la primera de las conversaciones y en este caso, pues lo primero, gracias también a los invitados. Tengo aquí junto a mí, voy a empezar por mi izquierda evidentemente, y porque es mi cliente, Favorito, sí, favorito. Esto queda grabado luego... Ana Robledo, que para quienes los conozcáis es directora de Marketing y Comunicación de Grupo Picolín, una persona que tiene dedicada la vida al marketing desde hace muchos años y que previamente en Adidas, Altadis, PepsiCo, pero sobre todo está defendiendo la importancia y el valor del descanso en la vida de la gente desde hace muchos años y construyendo yo creo que campañas que son llamativas, que generan conversación y que intentan tocar precisamente con la realidad de la gente.
Muchas gracias, Ana, por venir. También Gracias nos acompaña Eva Santos, en este caso una vida dedicada a la creatividad. La vida, ¿no? Prácticamente toda la carrera en Grupo BBDO Proximity, con experiencia internacional, que eso es algo que también yo que a mí personalmente me interesa para la conversación que vamos a tener. Y también en los últimos tiempos, pues bueno, ha tenido un proyecto personal lanzando Delirio y también actualmente como consultora creativa independiente, y que nos va a dar un punto de vista diferente y con una experiencia. Y por último, y aquí gracias dobles porque no nos conocíamos, y al final es un lujo a contar con Eugenio Recuenco, que al final es un reconocido fotógrafo que es quien ha colaborado con Eva y con Ana en el proyecto del que hablaremos después, persona que ha expuesto en muchos lugares internacionalmente, reconocimientos internacionales a nivel de fotografía, de publicidad, y que además actualmente tiene un proyecto muy chulo que comentábamos que era justamente está en Zaragoza, ¿verdad? ¿Es en la Fundación Ibercaja? ¿Dónde está? No, está en Casa Morlanes. En la Casa Morlana, y que es su siguiente gran proyecto, y la verdad que es un privilegio y un gusto poder contar con él. De acuerdo, pues vamos a empezar con el primero de los puntos. Y quería empezar contigo, Ana, antes de entrar a hablar del proyecto concretamente Íntimas Desapercibidas, a raíz de un poco de la introducción y de lo que nos ha estado contando Chris, quería preguntarte cómo crees que hoy se puede utilizar la fotografía, o cómo habéis utilizado la fotografía para hablar de conceptos profundos y abstractos por parte de las marcas en una sociedad que está hiperconectada y en donde prioriza lo inmediato. O sea, como marca que vivo con consumidores que lo que están es al TikTok o al Instagram a hablar de cosas, digámoslo, más livianas, como una marca verdaderamente puede activar una conversación sobre algo más profundo a día de hoy, qué beneficios tiene y qué retos se encuentra. La verdad es que como todos sufrimos la crisis de la atención, estamos totalmente obsesionados con que se nos vea, con la visibilidad. Yo creo que hicimos una reflexión previa y era que no era tan importante la notoriedad, sino como la relevancia de lo que fuéramos a hacer, ¿no? Y encontramos un territorio muy bonito como era el de la intimidad, en el que era un pozo con mucha agua, como decíamos, que había muchas cosas que contar, y la fotografía lo que nos ayudó es a contarlo desde la pausa, desde la reflexión, desde la sugerencia, sin mostrar exactamente todo lo que queríamos, sino que la marca te acompañara en esa pausa que la propia fotografía en sí te permite, y hiciera que la conexión fuera mucho más real, ¿no? Porque al final la interpretación de cada una de las fotografías era tremendamente personal. Y creemos que eso como marca pues conseguía que ese famoso engagement fuera de verdad un engagement real, ¿no? Que perdurara, que te llegara de verdad, que la emoción estuviera por encima de todo. Y la fotografía nos ha permitido eso, no dar respuestas, sino abrir muchas preguntas y que cada uno se las interprete a su manera. ¿Queréis comentar, añadir algo más? Si no paso, yo lo que quería era conectar esta pregunta que decía Ana. Excelente respuesta. Otra para ti, Eva, que va un poco con lo que está hablando, es más allá de Picolín y del proyecto de Intimidades, que de hecho ahora profundizaremos un poco más en él. Desde tu experiencia de haber trabajado con muchas marcas a lo largo del tiempo, al final me gustaría saber qué riesgos crees tú a los que se enfrentan verdaderamente las marcas en su comunicación al intentar captar esa atención en ese mar de imágenes efímeros, ¿no? Y cómo pueden superarlos, o por qué deben superar ese frenesí de la inmediatez, ¿no? Para complementar un poco la mirada de la casuística de Piccolini, basado un poco en tu experiencia. Sí, lo que ha dicho Ana, la palabra esta famosa de relevancia, yo llevo hablando de esto como mucho tiempo, porque creo que hemos tenido y todavía tenemos una obsesión por que nos vean, y nos ha importado poco que nos vean desde alguna posición. O sea, a mí me da igual que me vean si no me recuerdan, a mí me da igual que me vean si les aburro soporíferamente. A mí lo que me interesa, creo, como ser humano, y una marca en el fondo es un ente activo que forma parte de un contexto, es que resulte relevante para esa persona, que le genere algo. Siendo una marca, poder ser positivo, ¿no? Mejor que negativo, pero honestamente yo fuera una marca, preferiría una reacción negativa que la total invisibilidad. Entonces creo que lo dejamos muy de lado en la conversación, por la obsesión por primero los GRPs, luego los 1000 datos que todos conocemos, y solo importaba el volumen del número, pero no nada de la parte más cualitativa, o mucho menos. Y creo que lo bueno de la época que estamos viviendo ahora,
que ya es la locura de la saturación y de la irrelevancia a nivel visual, ¿no? En el fondo, pues con la famosa IA, que a todos nos da pereza ya, porque ya da pereza hablar solo de la palabra, pero que es el contexto en el que vivimos, gana todavía muchísimo más peso, porque es que en un momento en el que el paisaje ya va a ser muchísimo más igual, y ya lo está siendo visualmente hablando, la relevancia o gana peso o realmente va a haber una invisibilidad total dentro de una estética completamente estandarizada, que es la que ya estamos viendo. Entonces, creo que la reflexión sobre la relevancia, la visibilidad, lo cualitativo, le tenemos que dar muchísima más importancia de la que le hemos dado en los últimos años. Creo que es la conversación. Ahora mismo debería ser la conversación. Es una evolución de hemos estado muy obsesionados con llegar reach, ¿no? Llegar a mucha gente, y cada vez da la sensación de que aunque cueste hay que conectar, y para eso hace falta profundizar, ¿no? Sí. Y pausar y detenerse aunque a costa de alcanzar igual algunas veces a menos gente. Total. Es un dilema, porque al final, claro, cuanta más gente llegas, más abres comercialmente el funnel, pero es verdad que igual no conectas y al final generas ineficiencias en este caso, ¿no? Yo creo que sí, y creo que es un tema que ya viene de lejos. En realidad viene pasando mucho tiempo, no es algo que esté pasando ahora, sino que viene de antiguo. Al final, la obsesión por los números grandes sin pensar qué hay detrás de esos números. Esa es mi opinión. Genial, pues vamos a... Permitidme que pase esto para que cambie y nos acompañe. Ahora os quería preguntar por este precioso proyecto, y aquí quería preguntaros un poco a los tres, pero en este caso sobre todo a ti, Eugenio, que al final eres como el artista, en este caso invitado para hacerlo realidad, a los pensamientos que surgen más de la visión de una marca y del acompañamiento de un perfil creativo, porque por la intuición de que aquí hay algo interesante, y quería preguntaros precisamente de cómo ha sido esta experiencia, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia de trabajar en un proyecto como este, como Intimidades Desapercibidas, que Ana ya nos ha introducido un poco de dónde surge, aunque creo que se puede profundizar un poquito más, y sobre todo, después de haberlo vivido, ¿qué aprendizajes habéis sacado y que creéis que podéis compartir para que otras personas en un futuro vean en la fotografía, vean en la imagen precisamente algo desde donde lanzar nuevas iniciativas con las que conectar igual con sus propios consumidores? Bueno, es que creo que hay una pescadilla que no sé dónde empezó entre el tema de la masificación de imágenes. Al final, antes eran unos canales muy limitados de difusión, con lo cual decidíamos todos qué enseñábamos y ya está, ¿no? Ahora no nos podemos plantear qué enseñamos o hemos dejado de plantear qué enseñamos, porque es el espectador el que decide dónde va, qué va a ver, ¿no? Entonces hemos perdido esa potencia de qué enseñamos porque se va a ver y podemos trasladar un mensaje a queremos estar y que nos elijan dentro de los canales, ¿no? Entonces eso al final nos hace meternos o perder los conceptos principales, porque queremos estar metidos y que nos elijan. Es decir, ya estamos por detrás, queremos que nos elijan para vernos, aunque no les digamos nada, ¿no? Entonces, este proyecto en particular ha sido muy interesante, porque ha sido romper esa dinámica, ¿no? De no, para que nos vean, para que nos vean. Hace tiempo estuve con una persona y tenía toda la razón, que me hablaba sobre si pudiésemos elegir o el número de personas que te ven es inversamente proporcional a lo que llegas, ¿no? Y me decía, posiblemente el sitio donde menos gente te ve a nivel de publicidad, pero más efectivo es el cine. Es un sitio donde la gente está encerrada, donde está predispuesta a que le ofrezcan algo, y además predispuesta de buen grado, ¿no? Posiblemente sea donde el número de recepción buena sea el mejor, pero llegas a muy poca gente. Entonces, en el otro lado, pienso que todavía hay un hueco para poderlo, un margen para poder rectificar, y yo creo que mi trabajo, en este caso y en otros, se basa un poco en, dentro de esa intención de sorprender, pues sorprender o dar relevancia a lo mejor por estar fuera. Es decir, de repente cuando estás en una masa y te encuentras algo un poco diferente, a lo mejor te para, aunque necesites luego un poquito más de reflexión para verlo, ¿no? Un poco es desde mi parte, es la única parte, o sea, es lo único que puedo ofrecer, ¿no? El hacer un tic para pararte, y si sigues, pues sigues, ¿no? Pero sobre todo hemos caído en querer dar al consumidor lo que quiere ver,
para estar con ellos, estar con los números. Y yo creo que eso ha sido el error que todavía podemos enmendar. Lo que quiere ver o lo que no veía y le hemos hecho ver con este proyecto, porque creo que ahí también hay un punto interesante, ¿no?, al respecto. Ana, Eva, y yo creo que... Sí, este proyecto realmente ha sido un ejercicio de escucha, ¿no?, de contención, de escucha. Hicimos un estudio para saber cuál era el estado de las parejas en España, de la intimidad de las parejas en España. Y ese estudio nos dio datos bastante sorprendentes que podíamos haber presentado en la típica nota de prensa. ¿Qué pasa? Tienes el clipping correspondiente y pasa, ¿no? Y entonces decidimos que era mucho más bonito introducirlo dentro de la campaña y hacer esa metáfora visual con las fotos de Eugenio que reflejaran pues las distintas fases por las que pasa una pareja o la mayoría de las parejas en España. Y lo que quisimos fue precisamente eso, generar esa reflexión, esa pausa, ese silencio que es muy afín a la intimidad, ¿no? Porque nunca mejor dicho, no hay nada tan íntimo como la intimidad, cada uno la entendemos de una manera muy personal. Y entonces la mirada de Eugenio nos permitió trasladar los datos en emociones, ¿no? Que para mí fue un ejercicio de humildad absoluto, de escucha, de aprendizaje de Eugenio, de dejarle trabajar. Creo que es muy importante que a veces las marcas cometemos errores de buscar artistas que nos acompañen y luego queremos moldear al artista, a la marca, y los tropeamos. Y aquí pues intentamos que fuera Eugenio el que mostrara de verdad las emociones y lo que sentía y cómo lo quería transmitir, y por eso la fuerza de las imágenes, ¿no? Porque eran imágenes que no estaban manchadas, contaminadas de producto, de logo, sino al revés, estaban limpias, transmitían emoción. Pero sí que tenían el tono, la sensibilidad, lo que la marca quería decir, y eso yo creo que al final construye mucho más marca, aunque lo haga de una manera pequeñita y en silencio. A mí me gusta pensar que esto no ha sido una campaña, que ha sido una conversación en voz bajita, ¿no? Y a veces, como somos humanos, cuando hablamos en bajito a alguien, queremos escuchar qué es lo que está diciendo, y me quedo con ese mensaje, ¿no? No hemos impactado a mucha gente, porque no es lo mismo que ir a hacer una exposición, aunque lo hayamos llevado a redes, no es lo mismo que ir a un gran medio, pero creo que a los que hemos impactado la relevancia ha sido mucho mayor. Bueno, yo creo que lo ha explicado perfectamente. Yo creo que gran parte de la autenticidad que tiene este proyecto, que realmente eso ya está en los ojos de quien lo mira, ¿vale? Pero objetivamente creo que lo tiene, y que lo hemos visto también en las reacciones de la gente. Este proyecto tiene mucho que ver con el proceso de trabajo del propio proyecto, porque es verdad que no siguió la mayoría de premisas que hemos instaurado nosotros en la industria, que creo que son muchas veces muy contrarias a la creación, porque hemos industrializado tanto el proceso que al final parece que estemos fabricando, no sé, zapatos. Aquí se trabajó de una manera mucho más creativa, en equipo de verdad, desde ti, iniciador de muchas cosas de este proyecto, aunque en todo momento hables de él como si fuera nuestro, pero es tuyo también, ¿vale? Importante decirlo. A la cadena de Ana, de hecho yo entré a este proyecto por ti, entonces Ana me llamó a mí por ti, el inicio del planteamiento fue tuyo. Yo entré enseguida, yo no había trabajado con Ana antes, y enseguida como que nos entendimos muy bien. Y a medida que salió el proyecto y le fuimos dando forma sobre lo que queríamos hablar, que es enseñar la intimidad y desde una perspectiva auténtica, reflexiva, yo le dije, esto lo tiene que hacer Eugenio. El tema era Navidad. En plan, bueno, me va a decir, a ver si puede. Además teníamos que hacerlo ya. Eugenio, ¿puedes? Le encantó el proyecto, me dijo, me encanta, y le dije, vas a poder hacer lo que tú haces. O sea, este proyecto es para que tú hagas lo que tú... Y no me creía, y me decía, seguro, digo que sí. Te doy mi palabra que sí vas a poder hacerlo, porque esto es lo que queremos hacer. Y el tema es que se cumplió. O sea, se cumplió cuando muchas veces sabéis que esto no se cumple. ¿Vale? Y esa es la verdad. Ahí puedes ratificar que digo la verdad. Sí, se cumplió. Fue un placer. Y aparte,
también el entrar a colaborar, el participar desde el principio, te hace que llegues a sitios mucho más interesantes, porque a mí me interesa mucho el concepto. Muchas veces me buscan por la forma, pero al final la forma es una cáscara, ¿no?, para poner unos conceptos y darles formas, ¿no? En este caso también queríamos un poco que fuera un concepto, unos mensajes que perdurasen en el tiempo, que era un poco lo que decía antes. Muchas veces, saliéndote un poquito de la estética general, no tienes que hacer algo, no tienes que poner encima de la mesa más cosas, sino a lo mejor tienes que separar una cosa y hacerla que sea un poquito diferente y no quede en esa vorágine para llamar la atención, ¿no? Y la verdad es que ha sido un gusto trabajar porque justamente este tipo de clientes, yo siempre lo digo, ¿no?, los clientes que no te dejan hacer te hacen que el ingenio, pues bueno, me educan el ingenio, ¿no?, para buscarme, pero luego los que te dejan hacer lo que tú quieres te educan la responsabilidad. Es decir, yo desde mi parte siempre he sido me interesa mucho entender qué es lo que se quiere transmitir para poderlo transmitir. A mí no me interesa poner una luz aquí o allí, no, la luz es para que se vea la imagen, pero tiene que transmitir una emoción, todo tiene que estar de acuerdo con lo que el cliente quiere, ¿no? Y en ese sentido, pues nos dejaron, nos dejaron porque hay un equipo, evidentemente, por detrás muy grande, hacer y colaborar y conversar, y se fue construyendo poco a poco, no es aquí yo llego y esta es la forma. Realmente yo siempre me inmiscuyo en la historia, y la forma de fotografiar, yo hago fotos de muchas formas diferentes, se debe al concepto o al mensaje, ¿no? Por una parte, los clientes siempre te quieren domesticar, pero también hay que entender que, por otra parte, históricamente también los fotógrafos han querido imponer su estilo, sea cual sea, para cualquier mensaje que quieras reproducir, y eso tampoco sirve, ¿no? Y esto ha sido muy bonito en ese sentido. Yo tengo una curiosidad, y ahora me has incorporado otra cuando has hablado del concepto de la forma, es cuando te llegó a Eva o te llegaron a Ana a hablarte de que querían hablar de intimidad, ¿cómo reaccionaste y qué es lo primero que pensaste? Y luego también, ¿por qué terminó adquiriendo esta forma? Dentro de que es una imagen y que es fotografía, ¿cómo funcionó tu proceso interno para imaginarte ese tipo de fotografía, que evidentemente está vinculada a tu estilo, pero como has hablado del concepto y la forma, yo tenía curiosidad por el concepto y me gustaría, como luego tú, entender también, o que nos ayudes a entender cómo intentaste traducir en esa forma, ¿no? ¿Pensaste en el efecto que querías generar precisamente en las personas que lo consumieran después? ¿Cómo es ese proceso en tu cabeza, si se puede tratar de sacar un poquito de él? Es complicado. Bueno, cuando me hablaron de los conceptos y de lo que se quería transmitir, la verdad es que me gusta. Es decir, yo prefiero intentar, porque es mucho más rico, mucho más sugerente, mucho más un reto transmitir sensaciones que mostrar productos. Entonces, en ese sentido, ya además tenía toda la serie que has hablado antes del 365, en donde se aborda mucho lo que son sentimientos, situaciones, cosas mucho más etéreas de lo que estamos habituados, más que una botella o presentar un vino o lo que sea. Y entonces me causó mucha, a mí todo lo que sea algo que me ponga en un reto ya es atractivo, ¿no? Y luego darle la forma, pues está en ese intento de, dentro de todo el abanico de fotografías que sé, nos metimos en algo que fuera más intemporal, porque a mí me interesa mucho que las cosas, y yo creo que es una cosa que he ido repitiendo a lo largo del tiempo, que incluso viniendo de la moda, las fotografías, muchas de las que he hecho, muestran la moda de ese momento, pero sobrepasan la estética del momento, ¿no? Yo creo que me gusta mucho lanzar, sobre todo en los casos de mensajes más universales, que no esté agarrado al tiempo. Y a lo mejor es una bala también que tiene, ¿no? Nos fuimos y construimos un universo cercano al mío, pero en donde, pues trabajar con cosas que ya... a mí me gusta trabajar también con lo que conoce el espectador o el cliente, ¿no? Si nos vamos a una habitación, no nos vayamos a una habitación que podamos equiparar a la de mi cuñado, mi hermana, mi primo, mi tía, que sean contemporáneas y que dentro de 5 años sea algo como que digas, uy, esto podría decir cuándo se hizo, sino que estamos hablando de algo
que ocurre ahora y que ha ocurrido y que seguirá ocurriendo seguramente, que son esos estadios de las parejas. Entonces hagamos algo que juguemos con una habitación que en el imaginario general de la gente ya más o menos se conoce, más cercano a un motel, en donde no tengamos que explicar qué es cada cosa y nos lance a un universo en donde tenga una personalidad propia, pero al mismo tiempo no sea cotidiano, ¿no? Y bueno, pues un poco, es que en pocas palabras es difícil, ¿no? Eva, una pregunta a toro pasado. ¿Se hubiese podido construir un proyecto como este desde un formato audiovisual, que hubiésemos ganado o que hubiésemos perdido? Porque a mí, siendo que es la imagen, la Vía Light, me gustaría sobre todo que extrajéramos qué es lo que nos ha dado la fotografía a nivel de impacto, a nivel creativo, porque claro, la inercia casi siempre es pensar en un vídeo, pensar en esto. Entonces, ¿qué no hubiésemos sido capaces probablemente de conseguir trabajando audiovisualmente este proyecto? Bueno, yo creo que aquí al final hay una parte de reflexión grande, o sea, que se veía mucho en la exposición, pero porque en la exposición lo podías ver, pero lo puedes extrapolar a comportamiento que creo que se ve también que la gente tenía en redes sociales, que es que la gente se paraba a mirar y podías observar ahí en tiempo real, porque si conocéis el proyecto, o sea, al final detectamos 6 cajas de la intimidad por las que más o menos pasamos todas las parejas en nuestra vida de pareja, ¿vale? Decíamos que era como el Kama Sutra de las relaciones de pareja, ¿no? En el fondo lo que queríamos contar es que si tú entras dentro de un dormitorio con un ojo de pez y vas entrando en diferentes fases a lo largo del tiempo, solo observando lo que ahí ocurre y cómo interactuamos con el dormitorio, puedes ver diferentes fases que viven una parte importante de las parejas en las relaciones como más largas. Historia que no se había contado, que es una cosa que a mí me interesa mucho, que es encontrar historias relevantes para la gente que todavía no se han contado, que no es tan fácil y parece a veces que es imposible, pero todavía quedan por contar. Y esta en concreto, pues no se había contado. Y creo que todavía no está acabada de contar, honestamente. De hecho, con Eugenio y con Ana siempre lo hemos hablado. Hay muchas otras fases y una vez te metes en este proyecto, no acabaría. Si hay mecenas por aquí que se quieran unir, nosotros seguimos, que nos lo pasamos brutal. Pero bueno, a lo que voy es que tú lo que daba la imagen, lo que daba en este caso la imagen, es ese momento de reflexión. O sea, veías la gente como iba pasando por la propia exposición y se paraba, como cada foto es una metáfora de una de esas fases y tiene su nombre, el abismo, la desconexión, tiene su explicación, pero luego te paras y te centras, pero notabas cómo cada persona escogía su foto, la que sentía que más le identificaba, cómo según la edad era muy diferente. Le preguntabas a gente joven y todos se iban al inicio, obviamente, ¿no? Y te preguntabas a más mayores y decía, se iban a las más oscuras, en plan esa. Pero, porque claro, aquí hay fotos que son duras, o sea, que es una cosa también que creo que es muy bonita de este proyecto y muy real, que en ese sentido de verdad que no hubo censura por parte de quien realmente podía censurar más, que era ella, ¿sabes? Porque al final infidelidad es infidelidad y abismo es abismo, ¿vale? Y tú, o sea, que vende este producto, ¿vale? Supuestamente, ¿no? Estás enseñando un momento encima de tu producto que no es el más aspiracional, ¿no? En teoría, bueno, pues lo que estás enseñando es algo relevante, potente. Entonces, lo que os digo de la imagen, para mí lo que generaba ese momento de pensar, que creo que necesitamos como sociedad, como marcas, marketing, creo que necesitamos humanismo y pararnos a pensar, y que la gente tiene ganas de pararse a pensar. Creemos que no. Yo siempre digo que tratamos a la gente, como si fuera tonta. La gente no es tonta. La gente tiene ganas de que le enseñes cosas bonitas, tiene ganas de reflexionar, tiene ganas de pensar. Y para mí este proyecto no es más masivo porque para conseguir que sea más masivo necesitas más dinero. No porque el contenido no sea masivo. Porque hay un momento que creemos que es un contenido selectivo para unos pocos. No estoy de acuerdo. Y no lo estaba antes de hacerlo y lo estoy mucho menos después viendo las reacciones. Nadie se sentía ni de generaciones, ni de edades, ni de, en plan, un proyecto cultural que me va a morder. No, la gente
le ha encantado el proyecto. Una realidad que toda pareja vive. De hecho, claro. datos del estudio es lo que te avalan Sí, de que esto es universal, no es algo discriminatorio. No estamos hablando de una cosa que es el miedo que sentimos con este proyecto, que creo que es importante que lo digamos, porque nosotros queríamos hablar de intimidad y no de sexo, que son dos cosas bastante diferentes. Y teníamos un riesgo que se nos derivara la conversación hacia el sexo, que está fenomenal, pero no es lo que buscábamos. Pensamos que la intimidad es una conexión de la pareja muy superior a solo una conexión física, que se trabaja pues todos los días y que es un ámbito menos explorado, como ha dicho Eva, del que se ha hablado poco, del que es más difícil hablar. Y sentimos bastante vértigo en si esto se iba a entender o no, porque al final la marca está detrás impulsando esto. Y nuestros miedos y nuestras horas de no sueño, que sepáis que las tuvimos, pero bueno, salió muy bien. Yo me ahorré eso. No, también quería decir que en la exposición las fotos con los colchones no estaban, es decir, que se entienda que la propuesta era sin el producto y era desde lo que era el informe y el estudio que se había hecho. Luego, bueno, pues se dispararon las fotos y ha seguido su andadura, pero la primera exposición es con solamente las imágenes de las fases de la pareja. Te quería preguntar, Ana, estamos hablando todo el rato de la marca, de lo que la marca quería hablar, de lo que el proyecto le aportó a la marca y al producto. O sea, ¿cómo crees que este proyecto, que es verdad que habéis dicho que evidentemente el producto no es como la botella, aporta al producto, le aporta valor, hace que lo miremos de una manera diferente? Yo creo que el producto en sí interesa poco, es la realidad, y aunque suene duro como marca asumirlo, pero hay que saber que hablar de producto es bastante aburrido y genera muy poco interés. Y además tenemos la suerte de que los valores que tenemos asociados a nuestra marca y producto pues son unos valores de calidad, de garantía, que no hace falta que estemos machaconamente repitiendo, porque vienen de unos años de historia y de buen hacer que están ahí. Entonces, bueno, pues el producto nos acompaña, está presente de una manera indirecta, que no lo escondemos porque sentimos orgullo de nuestro producto, pero no tiene que ser el eje principal, ni tenemos que girar todo en torno a ese producto, ¿no? Sino, bueno, pues hacer esta colaboración de sí que estamos hablando de algo que pasa. La intimidad mayor parte de las veces ocurre en nuestro producto, con lo cual sí que la conversación la tenemos dentro de la categoría, que es quizá también uno de los cambios sobre las campañas que hicimos otros años, pero desde ese punto, ¿no? Desde una mirada mucho más elevada, bueno, pues desde la cama, quizás, que es más emocional que no hablar del colchón, que es como mucho más racional y más frío. Ese es un poco el juego que intentamos hacer. Genial. Pasamos a unas últimas preguntas. Esta también va para ti, Ana, ¿no? Al final, Picolín es una marca que ha venido muchos años construyendo grandes campañas audiovisuales, súper impactantes, súper emocionales. Después de haber vivido esta experiencia con un formato completamente distinto, ¿cómo visualizas a futuro, ¿no? Es a nivel de formatos, ¿no? ¿Qué te ha aportado a más la fotografía como formato a lo que venías construyendo con Picolín, con esas otras historias? ¿Cómo de complementario puede ser? A partir de ahora, ¿qué peso, qué te has llevado, que has dicho, ya tengo claro de aquí en adelante que la fotografía? ¿Cómo crees que a futuro este formato puede seguir ayudando a construir la marca Picolín para generar esas emociones y esos valores que está construyendo? Yo creo que estamos en una época en que una peli sola no funciona como campaña de marca. O sea, una peli se pierde en el océano de la crisis de atención, y necesitamos un concepto que sea transversal a muchos formatos, a muchos puntos de contacto. Esto, que realmente fue, primero eran unas fotos, luego lo convertimos en una exposición, cuando vimos, ¡ostras, van a quedar chulísimas!, lo convertimos. Todo esto no lo pensamos de repente, fue un proceso creativo que fuimos creciendo, y al final teníamos la exposición y decíamos, pero si lo que tenemos es un branded content, aunque que no lo habíamos llamado así, ¿no? Entonces, esa fase un poco de aprendizaje, de acompañar a la marca, yo creo que es algo que a mí me ha enriquecido mucho, y a la marca creo que los datos que tenemos son excelentes,
y es algo a continuar, es algo a seguir trabajando en el futuro, ¿no? A adaptarnos a distintos medios de manera creativa, que no solo la creatividad venga por el concepto, sino también por cómo explotamos creativamente esos medios, y que una exposición sea un branded content, pues es algo que es novedoso para Picolín, desde luego. Y yo estuve personalmente en la exposición de Madrid, estuve todos los días, Eugenio lo sabe, y luego nos la llevamos a Zaragoza, nuestra tierra, y también estuve ahí todos los días, y era realmente alucinante el efecto que causaban las fotos en las personas. Y eso nunca lo he conseguido ver ni sentir, claro, porque cuando haces una peli pues empiezas a leer comentarios en Instagram, escuchas y tal, pero no sabes realmente, ¿no? Y en este caso es que el impacto era bestial, porque veías cuando alguien se reflejaba en una etapa porque estaba en esa etapa y quería seguir estando, o no quería seguir estando y quería saltar a otra, y eso le removía muchísimo y resonaba mucho interiormente la campaña. Y eso creo que ha sido algo súper valioso que hemos encontrado y que desde luego nos gustaría conservar. Eva, quería no dejar la oportunidad de recoger un poco también tu experiencia internacional, ¿no? Porque es verdad que la industria española, este proyecto, ¿tú crees que, o sea, por un lado, otros mercados ven en la fotografía una herramienta a nivel creativo mucho más estratégica que un mercado como el español? Y la segunda es, ¿este proyecto puede llegar a ser pionero incluso con respecto a lo que igual se hace en otros mercados? ¿O podríamos desde la fotografía darle la vuelta a una industria de la que estamos hablando, ¿no? De que tenemos que seguir transformándola, mejorándola, haciéndola mejor, creativamente hablando? ¿Qué te has traído de tu experiencia internacional? Pero también después de haber vivido, después de vivir este proyecto, que dices, oye, pues es que al final igual podemos hacer cosas mejores aquí de las que estamos haciendo y exportarlas internacionalmente. Mira, yo creo que depende mucho de cuál sea el mercado. Al final, el mundo anglosajón en general, pues es cierto que tiene más respeto hacia la creación audiovisual, tanto fotográfica como vídeo en general. Entonces, es como que sí, la foto se le daba, todavía se le da un peso más importante dentro de, al final, el dinero, el presupuesto, porque en el fondo todo esto al final es dinero, pero habitualmente como una pieza más de un 360, o sea, no es tan habitual ni fuera ni aquí cambiar el foco. Es decir, no es que sea una pieza más de un 360, es que si es la mejor manera de transmitir lo que quiero transmitir, es el centro del proyecto, y ya está, ¿sabes? Que creo que eso es una mirada que es más fresca y menos de romper el sistema industrial que te he dicho antes, que en realidad países menos industrializados en muchos aspectos como nosotros lo podemos hacer más. Porque al final, cuando trabajas en UK o en Estados Unidos, con la cantidad de millones que tienen en medio de la mesa y la cantidad de perfiles que viven precisamente, y seamos honestos, de testar las cosas hasta la saciedad, no te vas a saltar las reglas, porque no te van a dejar, ¿sabes? Porque si tú te saltas las reglas, estás yendo en contra de una industria todavía. Aquí al final, al ser más libre, digamos, ¿vale? Creo que tenemos que usar eso a favor. Ser más pobres también, mucho más, pero bueno, también lo puedes usar al revés, ¿sabes? Con una perspectiva diferente. Todo depende de cómo uses tus propias herramientas. Y aquí al final estamos hablando de un país con un talento artístico histórico muy grande. Es un patrimonio de este país que tendemos a denostar, como la mayoría de los patrimonios propios, pues una cosa muy española, ¿no? O sea, que tendemos a hacer menos todo lo que tenemos. Yo, para mí, una de las reflexiones que ya tenía en la cabeza, pero que en este proyecto como que le di más forma, es que creo que, además lo estoy dando bastantes vueltas últimamente, es como que todo el arte, inicialmente la publicidad vivía del arte. O sea, al final Andy Warhol empezó haciendo publicidad. O sea, era una manera de vivir, pero la publicidad, sobre todo la más exterior, audiovisual, que, oye, nos sigue rodeando por todos los lados, era artística. Y tenía en cuenta a los artistas y los integraba dentro del proceso. Un momento que todo eso se desaparece para convertirse en algo muy puntual. Creo que tiene que volver. Y yo es algo, además, en lo que lo tengo bastante en la cabeza como un elemento para trabajar bastante. Creo que las marcas tienen un rol muy interesante en ser mecenas.
no en todo lo que hagan, no estoy hablando en general para todos los proyectos, depende de lo que estés haciendo, pero cuando entras en la parte de contenido, creo que el mecenazgo, en el sentido más auténtico de la palabra, es una gran oportunidad para todo el mundo, y lo es para la industria publicitaria, lo es para los artistas y lo es para España. Porque además, y ahora Eugenio puede hablar mucho de esto, no es fácil tampoco España, para nada, para los artistas. Y tenemos grandísimos artistas que te pueden sumar mucho. ¿Y por qué tenemos que estar siempre? Bueno, pues sí, están los gobiernos. No decimos que las marcas tienen propósito. ¿Por qué el propósito no puede ser artístico también? ¿Por qué lo artístico no es un propósito de marca? O sea, es algo que os digo, no lo digo por hablar, porque le estoy dando bastante peso, porque me parece que es el camino, además, para conseguir esos famosos KPIs que tanto nos gustan en la nueva era en la que todo es igual. ¿Cómo te vas a diferenciar? Te vas a diferenciar con calidad, con buenas historias, contadas por gente que las cuente desde una perspectiva diferente, visualmente potente y artística. Entonces creo que ahí hay un camino interesantísimo que veo más fácil de hacer desde España, por ejemplo, en ese sentido, que convencer a un americano de esto que todavía está pues en un proceso mucho más industrializado. Muy interesante, la verdad. Y nada, ya para terminar, Eugenio, para ti quería una última pregunta a modo de que nos dejaras una reflexión, una opinión, ¿no? Al final hemos hablado todo el rato, Chris nos introducía al principio, ¿no? Que como en esta era del scroll infinito, ¿no? Estamos dominados por el scroll infinito, el hiperconsumo de imágenes. ¿Qué le dirías tú a las marcas, a los medios, del valor de recuperar la contemplación, ¿no? En esta era del scroll infinito? ¿Por qué deben hacerlo? ¿Qué van a obtener a cambio? Y en lugar de estar ahí eternamente en el scroll. Fíjate que curiosamente estoy haciendo un contenido y basado un poco en intentar un contenido para redes, que lo que pretende la marca es intentar parar a la gente durante un tiempo, ¿no? Yo creo que se está volviendo a eso porque al final ya entre tanta marea es difícil hacer pasar un mensaje cuando lo que se ven son fuegos artificiales, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad buena y yo creo que es hacia donde vamos a ir otra vez, porque la gente es bastante más abierta de lo que pensamos que es y está deseando que le ofrezcan cosas nuevas. Otra cosa es que, bueno, pues te vayas dejando llevar por la rapidez y por el día a día, y si no te ofrecen nada nuevo, pues sigues consumiendo de esta manera, ¿no? Pero yo di clases hace mucho tiempo, daba clases de dibujo en el instituto, y el alumno más insoportable, que era imposible, me llegó a decir un día a confesar que si él, cuando fuera mayor, tenía un hijo como él, lo mataría. Es decir, él estaba deseando tener límites. Es decir, y yo creo que la gente también está deseando que le den contenido interesante. Incluso yo tengo una hija de las jóvenes, de las que van pasando, pero que sí que que descubren cosas que te sorprenden, que no están en esa marea y que de repente les llama mucho la atención, tanto a ella como a amigos, ¿no? Dices, la gente está deseando que les cuenten algo. Otra cosa es que, bueno, pues, y yo creo que hay margen, tenemos que utilizar los medios, pero no para diluirnos, sino no tiremos agua al agua, sino tiremos otra cosa que flote y que sea visible, que no se expanda, ¿no? Y fíjate que yo hago fotografía y según estáis hablando reflexionaba una cosa, porque yo que hago fotografía y hago vídeo digo, joder, ¿cuál es mejor, ¿no? Un poco. Y me estaba reflexionando que yo creo que el vídeo puede llegar a ser capaz de mantenerte la atención durante un tiempo, pero la fotografía es capaz de hacerte que vuelvas, porque al final es memorable. La fotografía, tú te acuerdas de imágenes icónicas y tú eres capaz de reproducirlas, pero no eres capaz de reproducir un vídeo o una sensación. Te quedas ahí como un poco. Y yo creo que fíjate que hago las dos cosas, y en este momento de aceleración que parece que el vídeo puede más, pues creo que una imagen puede ser, todavía tiene su hueco y tendrá su hueco potente. Pues muy buena última reflexión. Pues nada, oye, muchas gracias Ana, muchas gracias Eva, muchas gracias Eugenio. Gracias a ti. Y nada, os pido un aplauso aquí para los invitados.